nos están acompañando hoy en esta charla pedagógica sobre el acuerdo de paz, donde esperamos despejar las dudas que hoy tengamos luego de que muchos de nosotros hemos estado leyendo de manera juiciosa, disciplinada, seria y responsable el acuerdo para poder tomar una decisión a conciencia en el momento de votar. Nos acompaña el doctor Frank Perl, quien hizo parte del equipo negociador del Gobierno Nacional en los diálogos con la guerrilla de las FARC, que finalizaron en agosto pasado, y quien nos explicará cada uno de los 6 puntos del acuerdo. Bienvenido, doctor Perl, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Saludamos también a nuestros vicepresidentes y a los gerentes, como también a todos los colaboradores que aquí y en nuestras regionales y sucursales nos están acompañando en la mañana de hoy. Las preguntas que tengamos podemos formularla una vez finalice el doctor Perl su intervención, y en las regionales y sucursales podrán hacerlo a través del chat que tenemos disponible para tal fin. Adelante, doctor Perl. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes el trabajo que venimos haciendo para ponerle fin al conflicto armado interno en Colombia. Como miembros del equipo negociador, nosotros estamos en lo que llamamos una tarea de pedagogía. Eso significa que hemos hecho un trabajo y que el trabajo está para consideración de ustedes, para que ustedes decidan si les parece que ese es un trabajo útil o no es un trabajo útil, y en consecuencia con eso salgan a votar por el sí o por el no, pero lo importante es que salgan a votar. Yo lo que voy a hacer ahora es describir los acuerdos, y creo que tenemos un tiempo para resolver preguntas, porque debe haber muchas preguntas. Yo voy a tratar de hacer un resumen lo más corto posible. Les pido disculpas si como miembro del equipo negociador y por haber estado allá 4 años tengo un sesgo, y aclaro que yo creo que esto es una oportunidad única para todos los colombianos. Una de las primeras preguntas que uno puede hacerse es, ¿pero por qué negociamos con las FARC? ¿Por qué no seguimos en lo que veníamos? Bueno, porque es que los conflictos armados internos en el mundo acaban en la mesa de negociación. Solamente hay una excepción, solamente hay un país que logró exterminar una guerrilla. Es un país que es una isla, y esa fase de exterminio costó más de 20.000 muertos civiles. Entonces, esa pregunta, que es una pregunta muy común, de pero ¿por qué no seguimos con la estrategia militar si también íbamos a acabar las FARC? Simplemente, desde el punto de vista práctico, eso no es posible. Por nuestra geografía, la fase final de una guerra de guerrillas donde las FARC están tan debilitadas, hubiera implicado, o implicaría, si nos vamos por ese camino, que las fuerzas tienen que entrar a regiones donde hay población civil inocente, mujeres, niños, familias enteras, campesinos, que por la crudeza del conflicto correrían enormes costos y se perderían muchas vidas. Entonces hay una consideración moral, hay una consideración económica y hay una consideración práctica. De otro lado, uno podría pensar entonces si es legítimo o no sentarse a la mesa con quienes han hecho terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y reclutamiento de menores. Y aquí yo quiero hacer énfasis en que todas las opiniones sobre qué hacer con las FARC son válidas, porque todos los colombianos hemos sufrido el conflicto y vivido el conflicto de una manera brutal. Los conflictos armados internos dejan profundas heridas en las sociedades. Nosotros estamos viendo eso en medio de la polarización que está viviendo el país. Esa polarización es uno de los rezagos del conflicto. Pero para responder esa pregunta, también hay que pensar si es moralmente aceptable
continuar un conflicto armado interno que genera víctimas cuando uno está decidiendo sin estar necesariamente en una condición futura de ser víctima. Entonces, la decisión que tenemos en nuestras manos el 2 de octubre es una decisión que va mucho más allá de nuestros propios intereses. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con las FARC, nos sentamos gracias al trabajo de muchas personas durante muchos años. Todos los presidentes de Colombia de los últimos 30 años han intentado cerrar un acuerdo político con las FARC. Y estamos aquí hoy también gracias al trabajo del expresidente Pastrana, porque el proceso de Caguán, a pesar de que ha sido muy criticado, trajo dos impactos benéficos para el momento de hoy. El primero es que las FARC se desprestigiaron ante la sociedad colombiana, quedaron anuladas políticamente. Eso permitió además que gracias a la decisión del presidente Pastrana de financiar de manera robusta a través del Plan Colombia el fortalecimiento de la fuerza pública, pudiéramos empezar una ofensiva militar que continuó el expresidente Uribe muy exitosamente, por 8 años. Y ese trabajo se continuó en los primeros 2 años de la administración Santos. Entonces, estamos sentados aquí por una razón, desde el punto de vista militar, porque las FARC saben que no tienen ninguna posibilidad de tomarse el poder por la fuerza. Y ese es el fruto del trabajo, no solamente del presidente Santos, sino también de los presidentes Uribe y Pastrana. Y el esfuerzo político ha sido un esfuerzo que viene desde hace muchos años con intentos de buena fe, pero fallidos donde ambas partes hemos aprendido. Nos sentamos a negociar en un proceso que arranca realmente con los contactos iniciales en la administración del presidente Uribe, contactos que retoma el presidente Santos, y teníamos claro que el proceso tenía que cumplir 4 condiciones. El primero es que teníamos que tener una agenda antes de entrar a la red pública. El segundo es que las fuerzas militares tenían que estar representadas en la mesa de negociación. El tercero es que la negociación tenía que ser fuera de Colombia, porque las negociaciones en Colombia no habían funcionado. Es muy fácil perturbar una negociación que se da en el territorio colombiano. Y el cuarto elemento es que necesitábamos el apoyo de los países vecinos. Y eso lleva al presidente Santos a tenderle la mano al presidente Chávez para restablecer las relaciones y conseguir apoyo diplomático, porque no hay ningún conflicto armado interno en el mundo que se haya resuelto sin el concurso de los países vecinos. Esa es la historia de todos los conflictos africanos. Eso es lo que vivieron los españoles más recientemente. Pudieron empezar a resolver el problema de la ETA únicamente cuando hace muy poco Francia decide cerrar las fronteras. Entonces, los acercamientos con el gobierno venezolano no significa que nosotros estemos de acuerdo con el chavismo, ni significa que nos parezca que en Venezuela hay una democracia, ni significa que estemos de acuerdo con las medidas que toma ese gobierno. Simplemente es una consideración práctica donde hay un interés común para acabar un conflicto que afecta a los colombianos. ¿A quién se le puede ocurrir aquí que Churchill era comunista? ¿O que De Gaulle era comunista? ¿O que Roosevelt era comunista? Ninguno de ellos era comunista. Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando había un enemigo común que era Hitler, o cuando había un objetivo común que era derrotar a Hitler, ellos tres trabajaron con la Unión Soviética en un objetivo común para acabar la Segunda Guerra Mundial. Esto es un caso parecido. Somos distintos y distantes política e ideológicamente de los gobiernos que han apoyado este proceso. Nosotros no nos confundimos. Tenemos absolutamente claro que estamos haciendo esto por el bien de la mayoría de los colombianos. Nos sentamos y definimos una agenda. Y esa agenda tiene el punto rural, el punto político, el punto de cultivos ilícitos, el punto de justicia y el punto del fin del conflicto. Hagamos un resumen de qué es lo que contienen los acuerdos. Yo quisiera resumir diciendo que la inmensa mayoría de los compromisos que tiene el gobierno a partir de los acuerdos son beneficios y compromisos hacia los ciudadanos colombianos, no son cosas para las FARC. En el punto rural, ¿qué buscamos? Buscamos
cerrar esa brecha que hay entre las ciudades y el campo colombiano, los niveles de pobreza, de miseria, de necesidades básicas insatisfechas son mucho más altos en el campo que en las ciudades. Tenemos entre 12 y 15 millones de colombianos que están en las zonas rurales, en sitios donde no hay Estado o el Estado es muy ineficiente. Ustedes conocen esta situación por la actividad que realizan. Y hay personas que están atrapadas en la mitad del conflicto. Entonces lo que buscamos es conectar el campo colombiano, conectando las personas, las familias, las organizaciones, para que puedan utilizar las capacidades que tienen de una manera mejor en las actividades que hacen, pero sobre todo para que puedan hacer cosas nuevas con la nueva tranquilidad que da el fin del conflicto. Entonces en el punto rural estamos partiendo de la base de que tenemos un problema en la distribución de la tierra en Colombia, pero no caímos en la trampa de pensar que hay que quitarle tierra a unos para darle tierra a otros. Estamos respetando la propiedad privada, no tocamos ninguno de los instrumentos que tiene la Constitución en términos de extinción de dominio ni de función social de la propiedad. Pero sí reconocemos que hay millones de hectáreas de tierra que nos pertenecen a todos nosotros, que son baldíos de la nación, que han sido apropiados por mafias en las regiones, mafias de particulares, de algunas personas que hacen parte del Poder Judicial o de los organismos que tienen que ver con los títulos de propiedad de la tierra y que hay ciudadanos colombianos que hoy están usufructando esas tierras pero no les pertenecen. Pero además tenemos una gran barrera en el sistema de justicia en las zonas rurales. El sistema de justicia en las zonas rurales no tiene la capacidad de dirimir los conflictos de tierra. Entonces hicimos varias cosas. Lo primero es, creamos una nueva jurisdicción agraria para que dirima los conflictos jurídicos alrededor de la tierra respetando los derechos de propiedad. Y nos comprometimos a crear un fondo de tierras en el cual vamos a tomar esos baldíos de la nación, los vamos a poner en el fondo de tierras, vamos a tomar las tierras de las organizaciones criminales y las mafias, aplicarles los procesos de extinción de dominio y en un periodo de 10 años vamos a tener 3 millones de hectáreas que vamos a distribuir a campesinos que tienen vocación probada de trabajar la tierra y a familias campesinas que tienen años trabajando la tierra, pero que no tienen tierra. Pero eso no es suficiente, porque está comprobado que darle tierra a alguien sin darle los instrumentos para trabajar la tierra no funciona. Por eso reconocemos que el 48% de la tierra en Colombia es tierra que no está formalizada, no tiene derechos, no tiene títulos de propiedad. Vamos a formalizar en los próximos 10 años 7 millones de hectáreas. ¿Por qué esto es importante? Porque la informalidad es una trampa de la pobreza. Si alguien tiene una finca, a pesar de que la trabaje, si está en la formalidad no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a asistencia técnica. Entonces puede trabajar toda la vida y nunca va a multiplicar su capital. Si uno toma el ejemplo de dos familias campesinas, una con una propiedad formal y otra con una propiedad informal, ve que la familia campesina que tiene formalizada su propiedad puede duplicar su capital cada 7 años, mientras que la familia campesina que está en la informalidad va a ser pobre toda la vida. Pero además en un país donde la institucionalidad es tan débil, la informalidad tiene un lindero con la ilegalidad y la ilegalidad tiene un lindero con la criminalidad. Entonces aquí lo que tenemos es que formalizar, legalizar y descriminalizar la economía del país. Por eso el proceso de formalización de la tierra es tan importante. Otro de los puntos que acordamos en el tema rural son inversiones en formación bruta de capital fijo, infraestructura y conectividad, vías terciarias, pero también conectividad en todos los aspectos, distritos de riego, tecnología, para conectar los puntos. La visión moderna de desarrollo es conectar los puntos para que los mercados se integren. El reto del punto rural es llevar al Estado y crear condiciones de mercado para que esa otra Colombia que está por descubrir pueda ser descubierta con orden, con legalidad y que allá pueda haber progreso. Un punto importante del tema rural tiene que ver con lo ambiental. El conflicto tiene un costo ambiental anual de 2.7 billones de pesos. Las voladoras de oleoductos, la minería criminal,
la deforestación para plantar cultivos de coca, solamente por mencionar algunas cosas. Algunos de nuestros parques naturales están siendo seriamente amenazados y tenemos ecosistemas muy valiosos que no están siendo protegidos. Por eso definimos que vamos a sincerar la ley segunda del 59, que es la ley que divide el país entre zonas forestales y lo que no son zonas forestales. Es una ley que está muy desactualizada. Hay municipios completos que en el papel están en una zona forestal, esos municipios no tienen la capacidad de recibir recursos para educación o para salud, y una sinceración de esa ley va a permitir también un ordenamiento del territorio. Creamos una nueva instancia de uso del suelo para definir los criterios de uso del suelo con una visión de largo plazo, donde hay unas metodologías de curvas de costos a 50 y 100 años para evitar que esa puja de poderes entre quienes quieren hacer minería, poner una carretera, hacer agricultura, proteger los ecosistemas, esté reflejada en el sistema a niveles donde el interés del ciudadano no está bien representado. Pero además estamos fortaleciendo las finanzas municipales. ¿Cuál es el drama de la mayoría de los municipios del país? Los municipios del país tienen 5 fuentes principales de financiamiento: el presupuesto general de la nación, las regalías, el sistema general de participaciones y además los impuestos prediales y los impuestos comerciales. Pero el presupuesto general de la nación, regalías y el SGP no son fácilmente modificables. Uno no puede trasladar presupuesto de un tema a otro o de una región a otra. Eso no pasa ni siquiera de un gobierno a otro. Entonces, cuando la economía es informal, los municipios no tienen ingresos por impuestos prediales ni por impuestos comerciales. Por eso incluimos dentro del acuerdo, y esto no teníamos que negociarlo con las FARC, lo hicimos para crear unas condiciones para disminuir la pobreza y empezar a nivelar la cancha para que haya mayor equidad. Entonces establecimos el compromiso de implementar lo que se llama un catastro multipropósito, un ejercicio que se hace con gente en el terreno, pero también con tecnología para identificar los predios, los linderos, los propietarios y los valores. Y cuando eso sucede, los propietarios de esos terrenos, en la medida en que reciben inversión, van a tener que poner esas tierras a producir. Si no ponen esas tierras a producir, va a ser mal negocio para ellos. Entonces tienen dos opciones: o alquilan las tierras, o las venden, o las ponen a producir para que después de impuestos esa actividad les dé algo igual o mejor a otras opciones que tienen. Estos son mecanismos de mercado protegiendo los derechos de propiedad que dinamizan los mercados de tierras y dinamizan la economía rural. Pero aquí las oportunidades no son solamente para los agricultores y ganaderos, porque la mitad del Producto Interno Bruto rural no tiene nada que ver con agricultura y ganadería. Está en servicios, en transporte, en comercialización, en otros componentes del Producto Interno Bruto. Entonces aquí, en la medida en que hay más tranquilidad y entra la inversión, va a haber oportunidades para todos los sectores de la economía. En el punto rural tenemos una meta muy clara: disminuir la pobreza en el campo colombiano en un 50% en los próximos 10 años. ¿Cómo se va a implementar esto? Inclusive hace 3 años, cuando cerramos este punto y la situación fiscal era distinta, nosotros teníamos claro que nada de esto se podía hacer al tiempo. Esto exige muchos recursos, mucha capacidad institucional durante mucho tiempo. Y si lo hacemos bien, nos vamos a tardar por lo menos unos 15 años. Entonces establecimos unos criterios para definir dónde vamos a entrar. Vamos a hacer unos planes de desarrollo con enfoque territorial y hay 4 criterios principales para definir dónde vamos a trabajar. El primero, las zonas donde hay mayor criminalidad, porque tenemos que copar esos espacios. En segundo lugar, las zonas donde no hay instituciones públicas o la institucionalidad es débil o está corrompida. En tercer lugar, las zonas donde hay mayores índices de pobreza. Y en cuarto lugar, las zonas donde las necesidades básicas insatisfechas son mayores. Esas son las zonas que se van a priorizar. En resumen, aquí lo que queremos es parar el conflicto en esas zonas, tener más tranquilidad, que llegue el Estado para que gradualmente los privados puedan entrar a tener actividades sociales y económicas. Y vamos a tener que cambiar la lógica de la manera como invierte el Estado en Colombia. ¿Qué es lo que nos ha pasado? El Estado colombiano ha invertido con lógica de inversionista privado.
¿Dónde invierten los inversionistas privados? Donde hay una masa crítica. ¿Dónde pone un banco una sucursal? ¿Dónde pone una antena una compañía de teléfonos celulares? Donde hay un número suficiente de clientes. Nosotros, durante décadas, desde el Estado, cuando vemos que hay una población pequeña de unos miles de personas, decimos, no, ahí no invirtamos porque no hay suficiente gente, ahí no se necesita invertir, o no podemos invertir, es muy costoso llegar allá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como no invertimos, entonces llegan los ilegales, llegan los criminales, llegan las mafias, y eso es tierra de nadie. Tenemos que cambiar esa lógica porque el deber del Estado colombiano es que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. Eso es el punto rural. Ese punto va a generar oportunidades específicas muy claras en algunas regiones del país que tienen unos territorios donde hay unos límites de inversión privada que no han llegado allá porque no hay tranquilidad. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Santander. En el Santander hay 120.000 hectáreas que podrían ser cultivadas muy rápidamente, porque están en unas zonas donde hay acceso a infraestructura y a carreteras, pero donde los inversionistas privados no llegan hoy porque no hay tranquilidad. Solamente para poner un ejemplo. Hablemos un poco del punto de vista del punto político. Aquí también, junto con el punto de justicia, es uno de los puntos que más rechazo genera en la gente. Lo que dicen las encuestas es que la mayoría de la gente preferiría que las FARC no participaran en política y que a la mayoría de la gente no le gusta para nada que tengan 5 curules en el Congreso y 5 curules en la Cámara de Representantes. Miremos un poco qué fue lo que hicimos. En primer lugar, nosotros no podíamos negociar con las FARC los temas relacionados con los cambios en las reglas de juego de hacer política en Colombia, porque son un grupo armado, ilegal, no tienen la legitimidad para hacerlo ni nosotros tenemos ese mandato. Entonces lo que hicimos es que todos los acuerdos que tienen que ver con lo político quedaron pospuestos a que el acuerdo se firme, se refrende y a que ellos se conviertan en una organización política. Aquí estamos partiendo de la base de que Colombia tiene un sistema político cerrado. Hacer oposición política en Colombia es muy difícil, tenemos una historia de violencia. Les voy a poner un ejemplo. Desde el año 91 tenemos pendiente una tarea que es tener un estatuto gobierno-oposición. El estatuto gobierno-oposición es el conjunto de reglas de juego para que los movimientos y partidos que están en la oposición sepan con qué cuentan. Igual quienes deciden apoyar a los gobiernos, esto a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Todos los gobiernos, desde el año 91, todos los gobiernos desde el año 91 han tratado de pasar por el Congreso un proyecto de ley para que tengamos unas reglas de juego gobierno-oposición. No se ha podido, ¿por qué? Porque los partidos políticos que en ese momento están en el poder no tienen interés en darle garantías suficientes a los partidos minoritarios. Entonces, cualquier democracia moderna necesita un estatuto gobierno-oposición. Acordamos que si llegamos al fin del conflicto y el plebiscito se aprueba, se va a crear una comisión donde va a haber un representante de cada partido o movimiento político. Las FARC tendrán un asiento en esa comisión, uno de 12 o 13 votos, que va a presentar unos lineamientos para que el gobierno presente al Congreso un proyecto de ley y aprobemos el conjunto de normas que hacen parte de lo que sería el estatuto de la oposición en Colombia. Un segundo conjunto de compromisos tiene que ver con la modernización del sistema electoral. Nosotros no tenemos un sistema electoral moderno. A nosotros nos puede parecer que porque contamos los votos rápidamente los días de las elecciones el sistema electoral realmente funciona bien. No, un sistema electoral moderno implica realmente, en primer lugar, que los ciudadanos tienen una conciencia del voto. Aquí no existe, eso también tiene que ver con la falta de credibilidad que tiene este sistema, ahora hablamos de eso. Pero no solamente es un tema de pedagogía y de cultura, sino de libertad en el momento de votar. Votar en Bogotá, en la calle 92, es muy distinto a votar en el Catatumbo, en el Putumayo o en una zona de la costa. La realidad es que hay unas regiones de Colombia, muchísimas, donde el voto está interferido.
está interferido por los intereses políticos, por los partidos políticos, por las chequeras políticas, por quienes comercializan, por quienes dan el almuerzo, por quienes tienen un interés en el uso futuro del presupuesto. Y eso va en contra de todos nosotros. Entonces aquí lo que se hizo es nuevamente, nosotros no acordamos eso con las FARC, pero definimos que si se aprueba el acuerdo, el gobierno creará una comisión de expertos, donde habrá expertos internacionales en un proyecto de largo plazo para realmente modernizar el sistema electoral en Colombia y lograr que no importa dónde esté cada ciudadano pueda votar libremente, debidamente informado e ir creando una mayor conciencia para la participación política. El tercer aspecto que reformamos tiene que ver con la facilidad de las reglas de juego para mantener organizaciones políticas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Si alguien crea un movimiento o una organización política y se presenta a elecciones y no alcanza el umbral, tiene que disolver ese movimiento o esa organización, pierde la personería jurídica. Entonces, en las siguientes elecciones, ese movimiento o esa organización piensa, a mí no me va a pasar esto otra vez, ¿qué alianza voy a hacer? ¿Con quién me alío para llegar? Y esas alianzas no se hacen con base en una coherencia política e ideológica, son puramente electorales. Esas alianzas están basadas en un acuerdo para repartir el presupuesto, los puestos, y claro, para que haya algo común en la agenda. Pero eso lo que está impidiendo es que nosotros tengamos partidos y movimientos políticos que tengan realmente una visión de largo plazo, una ideología clara, que sean capaces de salir a vender sus ideas de forma permanente, ganando o perdiendo elecciones. Entonces, quienes piensan distinto o quienes pensamos distinto y quieran expresar esa opinión a través de un movimiento o una organización, tienen una enorme dificultad para llegar porque las reglas de juego están hechas para los grandes y para los que están ahí. Si uno mira la coherencia de los partidos políticos en Colombia, tal vez hay uno, si acaso dos, que tienen coherencia. El resto no la tienen. Están mirando cuáles son las alianzas que tienen que hacer para llegar al poder, para mantenerse y para reelegirse. Entonces, claro, aquí va a haber una nueva apertura política, pero es la oportunidad para las minorías que no se sienten representadas o para los ciudadanos de organizarse y teniendo un trabajo serio, poder buscar mayor representación ganando o perdiendo elecciones. En cuanto a las FARC específicamente, acordamos que ellos se transforman en organización política y si es así, tendrían que presentarse a elecciones y si se presentan a las elecciones de Congreso y si no alcanzan los votos para tener 5 curules, se les completan las 5 curules únicamente durante 2 periodos. Es decir, si ellos se presentan a elecciones y alcanzan los votos para 6 curules, tienen las curules y no se cambia el número de asientos en el Congreso. Pero si obtuvieran 3 curules, se les completan 2. Se aumenta en 2 el número de miembros del Congreso. Eso por 2 periodos electorales. 5 curules en el Congreso, perdón, en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. 5 de 102 o de 107 o 5 de 166 o 171. Una minoría con una vocería. Hay personas a las que esto les parece exagerado, yo respeto profundamente esa opinión. Es un casi, es un arranque por un periodo corto. A nosotros nos conviene que las FARC estén enfocadas en hacer política, si eso es lo que quieren hacer, que no las distraigamos. Ahora, yo no creo que van a tener una vida fácil en el Congreso porque es una moneda de 2 caras. Seguramente ellos tendrán cosas que decir, pero van a tener muchas cosas que oír de todos los colombianos por la historia que tienen. Y hay también 16 curules que no son para las FARC, que son 16 circunscripciones transitorias territoriales de paz. ¿Y por qué hicimos esto? Porque como el Estado no ha llegado a algunos territorios y la política se hace donde hay presupuesto, hay unas regiones que no tienen ninguna representación en la Cámara de Representantes. Hay regiones enteras de Colombia que no tienen quien los represente en el Congreso de la República. Entonces nosotros hicimos un análisis de cuáles son esas regiones que tienen unas enormes necesidades y que necesitan una representación. Y definimos que van a tener la posibilidad de participar por 2 periodos y únicamente en esas elecciones van a participar
los nuevos partidos y movimientos que surjan como consecuencia de la firma del acuerdo, incluyendo a las FARC. Hay personas que dicen, esas curules son para las FARC. Realmente nosotros no creemos eso. Hay que mirar región por región cuáles son los movimientos y cuál es la historia de esas regiones. Hay que ir un poco a algunas de las regiones para saber que donde hay movimientos indígenas que no están representados, los movimientos indígenas no solamente no van a hacerle caso a las FARC, sino que detestan a las FARC. Entonces, tienen la capacidad de organizarse y de competir con ellos. Igual pueden surgir movimientos campesinos, movimientos cívicos, lo importante y la condición es que los candidatos sean ciudadanos que tengan residencia aprobada en esos municipios durante un número suficiente de años, o sea que aquí no puede haber colados. Bueno, y sobre el tema de participación ciudadana, básicamente lo que quedó es un compromiso de hacer una reglamentación en esos temas porque la legislación colombiana es muy amplia, pero teniendo en cuenta que no puede haber un abuso de los mecanismos de participación por parte de los movimientos y organizaciones sociales. Aquí hay que reconocer que a pesar de que la legislación colombiana es bastante avanzada, hay abusos por parte de algunas organizaciones sociales que no tienen la legitimidad, sino que tienen negocios montados, por ejemplo, detrás de la consulta previa. Nosotros no tocamos la consulta previa, pero el Congreso en el año siguiente va a reglamentar cuáles son las condiciones para la participación de los ciudadanos. Eso en relación al punto político de participación ciudadana. En el punto de narcotráfico, básicamente acordamos tres cosas, partiendo de la base de que lo que está en el acuerdo no va a resolver el problema de narcotráfico en Colombia y no va a resolver el problema de narcotráfico en el mundo. Estamos hablando del tema de narcotráfico y las FARC. En primer lugar, un reconocimiento de las FARC de que han hecho narcotráfico, de que se van a salir de esa actividad y de que van a contribuir con información para desmantelar los vínculos que tienen y las organizaciones relacionadas con ese negocio. En segundo lugar, unos programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos para que los campesinos que hoy están cultivando coca puedan hacer el tránsito dentro del marco de la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial a la legalidad. Un campesino que cultiva coca gana lo mismo que un campesino que cultiva yuca. La diferencia es que si cultiva la yuca, le toca, como lo hemos visto en las regiones, porque uno se encuentra a los campesinos con el bulto al hombro, caminando 8 horas para que se lo compren, le toca salir a mirar si se lo van a comprar y a veces no se lo compran, mientras que el campesino que cultiva coca tiene su mercado asegurado. Pero los campesinos que cultivan coca viven en la miseria. Los que se enriquecen con el cultivo de la coca son los que procesan, comercializan y exportan. Son las mafias. Entonces aquí hay un programa voluntario durante 6 meses. Pero si a los 6 meses, si están dadas las condiciones, el campesino no hace la migración a los cultivos legales, pues el Estado mantiene todas las herramientas preventivas y punitivas que además no han funcionado mucho. Ahí tenemos que repensar el tema del narcotráfico. Sobre el tema de la fumigación, la decisión de no fumigar no tiene nada que ver con el acuerdo de las FARC. La decisión de no fumigar viene de un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con temas ambientales. Entonces nosotros necesitamos, además es costosísima, $62.000 la hectárea. Nosotros necesitamos encontrar maneras más eficaces de prevenir y de erradicar. Y el tercer componente del punto de cultivos ilícitos tiene que ver con un compromiso del gobierno de implementar programas de prevención de consumo con un enfoque de salud pública, especialmente en los grupos poblacionales donde vemos que los patrones de consumo son más preocupantes. Luego tocamos el punto de justicia o víctimas, como está en la agenda. En la agenda del Acuerdo General de La Habana es el punto más corto, dice víctimas. Las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Derechos de las víctimas. No dice nada más. Pero es un punto central. Aquí lo que queremos es dejar de producir víctimas en Colombia. Tenemos más de 220.000 muertos. Más del 80% de ellos civiles inocentes. 7 millones de víctimas, millones de desplazados. Somos campeones mundiales en víctimas y en desplazados. ¿Tenemos necesidad de seguir así? Pero bueno, aquí viene también la discusión de qué es justicia. Y aquí nuevamente todas
todas las opiniones son válidas. Hay una definición de justicia que dice que justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Eso en términos de una sociedad que está en una etapa normal, que no pretende hacer un tránsito hacia un fin del conflicto, significa que si alguien, como en el derecho civil o en el derecho comercial o en el derecho penal, comete una falta contra la sociedad, tiene que pagar una pena o una sanción. Y que esa pena o una sanción tiene que tener una proporción. La sanción debe ser proporcional al daño causado. Entonces, si alguien cometió un crimen, un asesinato, tiene que pasar décadas en la cárcel. Pero hay otra definición de justicia, que también es válida, y que dice, justicia es hacer lo que es mejor para la mayoría. Y en este caso, buscando una transición de un país en conflicto a un país que no tenga conflicto, es muy posible que ambas definiciones sean incompatibles. Porque cuando uno está pensando en darle a cada quien le corresponde, está pensando en un miembro del secretariado de las FARC que tiene 40 condenas y debería pasar 40 años en la cárcel. Pero cuando estamos pensando en hacer lo que es mejor para la mayoría, estamos pensando en una mujer que tiene 3 hijos y vive en el Putumayo y sale a trabajar todos los días y trabaja 6 días a la semana y recibe 230.000 pesos y tiene un hijo que se le fue a los grupos paramilitares y nunca volvió y tiene una hija de 12 años que puede ser reclutada por la guerrilla. Yo pregunto, ¿qué es justicia para esa familia? ¿Y qué es justicia para nosotros en términos de país y de sociedad? Y eso simplemente para plantear un debate donde todas las opciones son válidas. Pero en concreto, ¿qué acordamos en el punto de justicia? En primer lugar, establecimos unos principios que parten del reconocimiento de los derechos de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad, para buscar la verdad plena y poder resarcir los derechos de las víctimas, que son justicia, verdad, reparación simbólica y material y garantías de no repetición. Entonces, lo primero que acordamos es que los delitos internacionales, los crímenes atroces, como el secuestro, como el asesinato, como los delitos sexuales, como el reclutamiento de menores, como las masacres, no van a ser amnistiables. Los miembros de las FARC que hubieran sido determinadores, hubieran cometido esos delitos, tienen que pasar por el tribunal. Número 1. El grueso de los guerrilleros de las FARC que tienen delito de rebelión, de pertenencia al grupo, van a tener una amnistía. La inmensa mayoría de los guerrilleros de las FARC van a ser amnistiados, son los guerrilleros de base y van a ser amnistiados como han sido amnistiados los miembros de los grupos ilegales de base en todos los procesos de paz en Colombia. Pero quienes comparezcan a los tribunales van a tener que confrontar a las víctimas, los tribunales van a tener el acervo probatorio de la Fiscalía y de cualquier organismo que tenga pruebas o indicios de la comisión de esos crímenes o de esos delitos. Y ahí hay 3 autopistas. Específicamente, para la pregunta de si los miembros de las FARC van a ir a la cárcel o no, no hay una respuesta clara. Eso depende de qué hagan. Primera opción, si un miembro de las FARC se presenta a los tribunales y dice toda la verdad, dice la verdad plena, dice qué pasó, cómo se cometieron los crímenes, los delitos, cómo estaba conformada la organización y qué medios materiales se utilizó para la comisión de esos crímenes y delitos, y provee la manera de reparar a las víctimas de manera material y simbólica, entonces no va para la cárcel. A cambio, va a tener que hacer unos trabajos que son unas sanciones. Hay una lista de 11 tipos de trabajos que pueden hacer y durante 5 u 8 años se compromete a hacer esos trabajos con restricciones de residencia y movimiento. Si alguien dice, es que yo planté minas antipersonal, entonces es posible que el tribunal le diga, muy bien, necesitamos desminar a Colombia, usted va a ir y durante los próximos 5 u 8 años usted va a ser desminado. Y esa persona madruga los lunes, trabaja de lunes a viernes haciendo desminado durante 8 años en una zona donde tiene restricciones de libertad y movimiento. Quienes cometieron masacres o participaron en ataques a la población civil van a tener que construir escuelas, centros de salud, vías terciarias. Quienes volaron el oleoducto van a tener que reforestar miles de hectáreas o cuidar los parques naturales durante 8 años. Aquí hay una reflexión. A mucha gente le gustaría que eso no fuera así,
y que se fueran 40 años a la cárcel. Yo pregunto, y hay un artículo de Jesse Reyes muy bueno en el tiempo de hoy sobre eso, yo les recomiendo que lo lean. Yo pregunto, con el sistema penitenciario que nosotros tenemos, ¿qué le pasa a la gente cuando entra a las cárceles en Colombia y sale 15 años después? ¿Salen convertidos en mejores personas? Hay que recordar que la función del sistema penitenciario es sobre todo reconocer una responsabilidad, generar incentivos en la sociedad para cumplir las reglas y resocializar. Y nosotros no tenemos un sistema penitenciario que resocialice, pero aún si lo tuviéramos, hay que reconocer que cuando los miembros de los grupos ilegales que ahora hacen parte de la civilidad están en las comunidades haciendo trabajo de reparación material, eso va generando una perspectiva diferente y eso ayuda a la reconciliación. Nosotros lo decimos porque lo hemos visto. Nosotros hicimos el trabajo cuando trabajábamos en la administración del presidente Uribe en 120 municipios del país. Los exparamilitares y los exguerrilleros en ese momento iban a las regiones, a los municipios donde el conflicto había sido más crudo y al comienzo llegaban y nadie los hablaba. Una vez me acuerdo que fijamos una reunión en un coliseo gigantesco y llegaron 5 personas. Las poblaciones nuestras están llenas de miedo y de desconfianza, pero en la medida en que ellos empiezan a trabajar con apoyo psicosocial, en la medida en que armamos alrededor de esos proyectos culturales, alrededor del arte, de la música y del deporte, ellos van haciendo su trabajo, la gente los mira y eso, si no genera perdón, por lo menos genera una base para la reconciliación. Eso no se hace de un día para otro. Se demora en las comunidades por lo menos 2 años en empezar a ver las cosas de una manera distinta. Al final, quedan unos proyectos que la comunidad necesita y quedan unas personas resocializadas. ¿Es ideal? No. ¿Es perfecto? No. ¿Es óptimo? No. Pero puede tener beneficios. La segunda autopista, para el que no diga toda la verdad, el tribunal le dice, usted no dijo toda la verdad, le doy una oportunidad. Y la persona confiesa toda la verdad. Pero como no le dijo al comienzo, ahí sí, se va para la cárcel de 5 a 8 años, siempre y cuando haya dicho toda la verdad y contribuido a la reparación de las víctimas. Sí, tercer camino, no dice la verdad, no contribuye a la verdad, el tribunal lo va a sentenciar a una pena de prisión de 15 a 20 años, también en una prisión común. Eso es lo que va a pasar con el tema de justicia. Hay una pregunta sobre los bienes de las FARC. Hay acuerdos claros en el punto de narcotráfico, en las páginas 155, 165 del acuerdo. Yo invito a que lo leen porque esto es un acuerdo integral. Y cuando hablamos de verdad plena, hablamos de decir todo lo que se conoce para contribuir a resarcir integralmente los derechos de las víctimas. Y el acuerdo dice, quien no contribuye a resarcir integralmente los derechos de las víctimas, pierde los beneficios del sistema de justicia especial para la paz. Hablemos un poco del punto del fin del conflicto, sobre el tema de justicia. Incluimos a la fuerza pública e incluimos a terceros particulares. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos un cierre jurídico y necesitamos una garantía de que esto no se vuelve a repetir y de que todo el mundo queda tranquilo. ¿Qué nos pasó con la Ley de Justicia y Paz? Se presentaron a los tribunales de justicia los miembros de los grupos paramilitares, pero quedaron sueltos, es decir, sin hacer parte del sistema otros actores del conflicto. En la medida en que los paramilitares incumplen con Justicia y Paz, son extraditados o se van para la cárcel bajo el régimen penal, lo cual le ocurriría, entre otras cosas, a los miembros de las FARC que no cumplen, y así lo dice el acuerdo. Empiezan a haber unos carteles de testigos que tratan de incriminar a miembros de la fuerza pública y a particulares. Y el sistema de justicia ha cometido unas graves irregularidades e injusticias con terceros que no hicieron parte de los grupos paramilitares, con una serie de venganzas y retaliaciones. Si queremos que el fin del conflicto sea una realidad, necesitamos un cierre, y eso tiene que ver con el cierre jurídico. Por eso los miembros de la fuerza pública que se hubieran extralimitado en sus funciones y hubieran cometido abusos, pueden presentarse también en los tribunales y tener unas sanciones equivalentes, porque no tendría ningún sentido que un exguerrillero que cometió delitos y crímenes y masacres haga trabajo social durante 8 años y un miembro de nuestra fuerza pública que también cometió
probablemente delitos similares, esté 40 años en la cárcel. Las mismas reglas de juego para todos, porque aquí no hay violencia buena y no hay violencia justificable. Y si un tercero financió o contribuyó, y lo dice el acuerdo, como determinante habitual de estos crímenes de lesa humanidad, también puede comparecer ante los tribunales. Algunos han dicho, es que ustedes están creando un problema para los particulares. No, ese problema existe hoy. Hagamos de cuenta que él no gana. Hay 16.000 personas que están empapeladas, que tienen compulsas de copias o procesos iniciados ante el sistema judicial. Esas personas hoy no duermen tranquilas porque saben que cualquier día la fiscalía les toca la puerta y les dicen, venga y explíqueme qué pasó. Y ese venga y explíqueme qué pasó puede ser un proceso penal con penas de cárcel de 40 años. Entonces lo que estamos diciendo es, si usted está siendo víctima de un tráfico de testigos, si usted es inocente, ni siquiera tiene que presentarse a los tribunales. Pero si usted fue un determinador que financió masacres, venga y en vez de presentarse por el sistema penal, se presenta ante los tribunales de justicia y tendrá sanciones equivalentes. Nuevamente, no hay violencia bueno, las responsabilidades son para todos y quien sea inocente no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Ahora sí, el punto del fin del conflicto. Si llegamos a la implementación, porque se aprueba el plebiscito, las FARC van a estar en 22 zonas veredales, más otras zonas adicionales, 28 sitios en total, que en total no suman más de 260 kilómetros cuadrados, son zonas relativamente pequeñas. Va a estar monitoreado el movimiento de las tropas de las FARC con sus armamentos y sus milicianos por organismos de Naciones Unidas, organismos de la CELAC, y va a haber unos anillos de la Fuerza Pública Colombiana para garantizar la seguridad. Ellos van a entregar el 30% de las armas en el día 90, el otro 30% en el día 120 y el restante 40% en el día 150. Esas armas van a ser inventariadas, custodiadas, fundidas y sacadas de esas zonas. Con esas armas se van a hacer 3 monumentos, 2 fuera de Colombia y 1 en Colombia, en un acuerdo que se haga de qué monumento hay que construir y donde algo parecido se hizo con el M-19. Lo que pasa es que el gobierno del M-19 nunca llegaron a un acuerdo de qué monumento construir y todavía hay una persona en Cali que tiene que está esperando con unas cajas a que nos pongamos de acuerdo en qué monumento hay que hacer. Esperamos que ambos monumentos se hagan y cumplamos con esos acuerdos de tantos años. Pero el punto es que las FARC nunca más van a tener armas. Y una vez salgan de esas zonas veredales el día 180, empieza el proceso de reincorporación. Sobre eso no me voy a detener mucho, nosotros tenemos 10 años de experiencia reciente en reincorporación y más de 50 años en procesos de reincorporación. Hemos cometido muchísimos errores, hemos aprendido, sabemos que no funciona, entendemos que no es un proceso de un día para otro, entendemos que no se trata de darles plata a cambio de nada, sabemos que no van a salir a trabajar al día siguiente, que en promedio una persona de esta se demora entre 6 y 7 años para poder ser un ciudadano que salga a cumplir la ley, ser útil a su familia y a la sociedad. Lo que se les está dando en plata de hoy es menos dinero del que se les daba antes, pero es perfectamente suficiente. Tenemos unos esquemas probados, una red que funciona, 10, 15 o 20.000 personas en un país de 48 millones de habitantes no son una masa crítica que pueda afectar el mercado laboral. ¿Qué es lo importante? Que puedan volver a sus familias o a tener una familia, porque está comprobado que cuando ellos vuelven a su familia, lo logran. ¿Qué es importante? Que realmente se capaciten. La mitad de ellos no saben leer y escribir o tienen capacidades de lectoescritura muy precarias. ¿Qué es importante? Que puedan validar primaria, que puedan validar bachillerato y que más adelante puedan capacitarse con cursos técnicos o lo que quieran hacer de acuerdo a los sueños que tengan y a las características del mercado laboral de la región donde quieren vivir. A todos nos conviene que la reintegración de las FARC funcione, a todos, porque si la reintegración de las FARC funciona, significa que nunca más volvieron a delinquir y que puede entrar el Estado y que vamos a tener zonas más tranquilas.
Las cifras muestran que de los 21.500 exguerrilleros que han salido voluntariamente de las FARC y el ELN en los últimos 10 años, únicamente el 8% volvieron a delinquir. Bien distinto a lo que nos pasó con los paramilitares, donde el 25% volvieron a delinquir porque no teníamos un sistema montado. Hoy tenemos un sistema montado. ¿Todos los miembros de las FARC van a cumplir? No. Yo creo que lo que hay que asumir es que, en primer lugar, habrá algunos que no se presentan en las listas, y de los que se presentan en las listas, hay algunos que van a incumplir. El grupo de mayor riesgo es el de los mandos medios, porque el secretariado tiene unos incentivos políticos y por el sistema de justicia. Las bases se quieren ir a su casa, pero los mandos medios son los que están ligados con el negocio de narcotráfico, tienen control territorial, mucha plata, hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué incentivo tienen? Con esa cultura criminal para realmente entrar en un proceso. Ahí tenemos unas medidas especiales que hemos conversado con ellos para que ellos hagan parte de este proceso, pero lo que no podemos garantizar claramente es que todos van a cumplir. Pero para quienes incumplan, pues se acaban en una banda criminal o se acaban delinquiendo, pues ahí ya está en nuestra capacidad de respuesta a lo que podamos hacer. De todos modos, así algunos de ellos incumplan, si en general ellos dejan las armas y dejan delinquir, creemos que vamos a tener unas regiones en Colombia donde va a haber tranquilidad para que podamos empezar a desarrollar actividades que antes no teníamos. Eso es un resumen del contenido. Yo entendí que ustedes querían un resumen detallado del contenido de los acuerdos para poder empezar la sesión de preguntas. Muchas gracias. Doctor Pérez, muchísimas gracias por tan clara explicación acerca de cada uno de los puntos. Vamos entonces a las preguntas. No sé si aquí el auditorio tenga alguna pregunta. La idea es que levantamos la mano, les pasamos el micrófono para que puedan intervenir. Y quienes nos están siguiendo a través de nuestras salas virtuales también pueden hacerlas, se los recuerdo, a través del chat que tenemos en este momento habilitado para tal fin. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer del auditorio? Adelante. Gracias. Frank, buenos días, gracias por la charla. Hay un punto que aquellos que estamos, digamos, de acuerdo con el voto del sí para el plebiscito, genera preocupación porque para aquellos que generan oposición por el no, es una oportunidad para generar desinformación y tiene que ver con el camino o alternativa que seguiría el gobierno y las FARC si él no gana. Desde tu punto de vista, porque entiendo y puedo ver a través de las comunicaciones oficiales que no hay una posición clara, ¿cuál es la alternativa del gobierno y cuál es la alternativa de las FARC si él no gana? A mí me parece políticamente imposible que nos volvamos a sentar a la mesa ahorita si gana el no. Eso no va a pasar. No va a pasar, en primer lugar, porque aquí tenemos que ser serios. Cuando nosotros estábamos construyendo la agenda con el presidente Santos, en el 2010, él dijo, incluyamos un punto de refrendación. Y nosotros le preguntamos, ¿pero para qué? Y dijo, porque un equipo de 5 personas, estaba pensando en ese momento, o un solo presidente, no importa qué mandato tenga, no puede definir esto solo. Hay que consultar con la gente, esto es una democracia. Entonces aquí hay un principio. El voto es serio. Nosotros hemos hecho un trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo no es perfecto. Hay cosas que nos gustaría que no estuvieran en los acuerdos. Hay cosas de los acuerdos que nos parecen bien. Hay otras cosas que nos hubiera gustado que quedaran diferentes. Y hay otras cosas que preferíamos que no estuvieran en los acuerdos. Pero en general creemos que es un acuerdo que funciona, pero no somos nosotros quienes debemos juzgar eso. Entonces, esto es absolutamente claro. Esta es la oportunidad para que cada ciudadano defina el rumbo de la historia de Colombia. Y el gobierno va a respetar eso. Eso desde el punto de vista filosófico. Uno como gobierno no puede decir, voy a refrendar esto, y si la gente dice no, dice, no, entonces ahora sí me siento a negociar. No, si la gente no lo quiere, no lo quiere. Lo otro son las consideraciones prácticas, hay unos protocolos. Y si esto no se aprueba, las FARC se devuelven a unas zonas y hay que darles unas protecciones durante unos periodos de tiempo para que ocupen esas zonas sin caer en el delito de perfidia
y volvemos otra vez en un plazo prudencial a la confrontación armada. Y lo otro son las consideraciones políticas. Imagínense la complejidad de este lado, para ponernos de acuerdo en quién integraría un equipo negociador y cuáles son los puntos que deben renegociarse si la pregunta es solamente sí o no. ¿En qué es lo que estamos en desacuerdo? ¿En lo rural? ¿En lo político? ¿En las curules? ¿En la justicia? ¿Le quedó faltando al narcotráfico? ¿Con qué legitimidad se sienta un equipo a definir qué es lo que no le gustó a la gente? No se puede. Y lo otro es la consideración de las FARC. Si las FARC ven que esa es la respuesta del pueblo colombiano, pues ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, pues no quieren la paz, listo, las posiciones se radicalizan, volvemos un poco a lo mismo, y la historia muestra que entre cada ruptura y una nueva negociación nos demoramos 10 años. Nosotros nos demoramos. Organizando la primera reunión, arrancamos en marzo del 2009 con el presidente Uribe, y nos sentamos en La Habana en febrero del 2012, trabajando sistemáticamente para organizar la primera reunión, porque después de estas rupturas hay una enorme desconfianza de ambas partes. Entonces, es el momento de decidir. Esto es lo que hay. No es perfecto, pero es lo que hay para decidir. Muy bien, gracias. Adelante. Yo tengo 3 preguntas. La primera es cuál es el contexto de del ELN en la actual negociación. La segunda es, hay unos descuentos para los pensionados para la paz, si nos aclaran eso. Descuentos, que si se va para efectos de apoyo a la financiación de los acuerdos, hay unos descuentos para los pensionados, si es cierto o no. Segundo, tercero, el tema de la ley Sidres, que tiene establecido la expropiación de predios para proyectos agroindustriales a gran escala y que no benefician a los campesinos colombianos. ¿Qué coherencia tiene? Esas son las 3 preguntas. Bueno, la voy a defraudar con todas mis respuestas. Con las 3. Sobre el ELN no puedo hablar mucho, porque lo único que le puedo decir es que hay una agenda, que esa agenda es clara, que la agenda del ELN está muy amarrada a la agenda de las FARC, que el proceso del ELN sería un proceso más de forma y menos de contenido y que aterriza en unos planes y programas. Planes y programas, ¿para qué? Para disminuir la pobreza, disminuir la equidad, para tener, digamos, una recuperación de los daños ambientales, pero todo dentro del contexto de lo que se ha acordado con las FARC. El ELN no ha aceptado, por ejemplo, la fórmula del sistema de justicia. Está previsto en el acuerdo que tendríamos que sentarnos a conversar si eso es así, pero el punto ahorita son los secuestrados. Antes de firmar la agenda y anunciarla, nosotros les dijimos, el gobierno no va a instalar una mesa pública si ustedes no devuelven a todos los secuestrados. Y no han querido hacerlo. Seguimos trabajando, en estos meses ha habido varias reuniones, no hemos llegado a un acuerdo, yo confío en que muy pronto ese acuerdo se llegue y se instale esa mesa pública, pero ahí vamos. Aquí lo que hay es un drama humanitario en el tema de los secuestrados, y yo creo que es muy importante que distingamos el tema humanitario de la conveniencia política y de la conveniencia real de un proceso de paz. Con o sin acuerdo de paz con el ELN, nosotros tenemos que resolver el problema de los secuestrados. Sí, ahí dejo. Sobre el segundo punto, yo no creo, eso habría que preguntárselo al ministro de Hacienda, pero me parecería un exabrupto que eso estuviera en la reforma tributaria. Es decir, gravar a los pensionados para financiar un posconflicto, me parece que no tiene ningún sentido, pero no conozco el texto. Yo estaría seguro que dentro de lo que hay, no hay nada para eso, pero no tiene ningún sentido. Y sobre el tema de las Sidres, yo me voy a tomar la libertad de que yo no soy funcionario público. Y creo que aquí lo que necesitan los empresarios del sector rural en Colombia son mensajes claros y reglas de juego claras. Porque si uno mira los últimos 3 años, hemos ido de la A a la Z, pasando mensajes a un sector y al otro. Tenemos en un punto rural algo que en nuestra visión debe ser ejecutado con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz.
pero la inversión privada necesita claridad de mensajes. Y afortunadamente en Colombia hay tierra para todos, esa es la buena noticia. Nosotros tenemos 114 millones de hectáreas. De esas, hay únicamente 6 en agricultura y podríamos tener 20 o más. Pero tenemos casi 38 o 40 en ganadería y el número mismo de cabezas de ganado que tenemos caben máximo en 7 millones de hectáreas. Entonces tenemos 20 millones de hectáreas que están en ganadería y deberían estar en agricultura. Tenemos únicamente 7 millones de hectáreas en reservas forestales y deberíamos tener 14. Entonces, el tema no es de falta de tierra, es de claridad en las reglas de juego y ordenamiento. Pero para eso es importante entender que teniendo un país tan grande, podemos convivir los pequeños microfundistas como en Nariño, los campesinos de explotaciones de mediana extensión como en el centro del país y las grandes explotaciones agroindustriales como las podemos tener en los llanos orientales. Y que hay que cambiar la concepción de que hay que ser dueño de la tierra para enriquecerse a través de ella. Le voy a poner un ejemplo. Uber es la compañía más grande de taxis en el mundo, no es dueña de un taxi. La compañía hotelera más grande del mundo hoy no es dueña de un cuarto de hotel. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo importante es redistribuir los beneficios de la actividad, pero no necesariamente amarrarse con la propiedad de los activos. Lo que hicimos es generar economías de escala a través de otros componentes de la cadena de valor para que inclusive el campesino más pequeño pueda ser rico. Rico en términos de lo que es hoy, 3 o 4 salarios mínimos, que no los tiene hoy. Entonces, falta de claridad, hay que aclarar las reglas de juego y esperamos que después del 2 de octubre el gobierno trace una línea clara. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguien había levantado la mano aquí? Doctor, muchas gracias. A ver, mi pregunta es la siguiente. Mi familia ha tenido en 2 oportunidades que pasar por el tema del secuestro. Una de ellas ya fue liberada, pues un tío mío, a Dios gracias. La segunda persona fue una prima que ella fue reclutada por las FARC hace 20 años. En este momento, sí señor, en este momento nosotros como familia, ¿cómo podemos saber cuál fue el destino de ella y saber si está en el listado de la información que tienen ellos? Ahorita tomamos los datos y estamos pendientes para la verificación de los listados. Ellos deben entregar unos listados. ¿Eso cómo funciona? La ley 418 lo que dice es que hay unos miembros representantes de esas organizaciones que entregan los listados, ¿sí? Y esos listados son verificados, se presumen de buena fe, pero de todos modos hay una verificación. Entonces ahorita tomamos la información y estamos pendientes para estar hablando con usted, para en la medida en que los listados vayan llegando. Necesitamos más información, necesitamos información del municipio, de las fechas aproximadas, la edad, el nombre original, digamos el nombre de tarjeta de identidad, si no están los listados, de todos modos no paramos ahí. Nosotros hemos tenido, digamos, hemos trabajado en proyectos para buscar menores de edad que en algún grado fueron forzados a ser parte de los grupos guerrilleros o paramilitares, y eso se puede hacer, por ejemplo, si no está en el listado, miramos qué frente operaba en esa zona en ese momento, quiénes eran los comandantes, quiénes lo integraban. Seguramente en el listado de alguien que estaba en ese frente en ese momento, la vio, la conoció. Eso hace parte de los compromisos del sistema de justicia, de decir la verdad. El reclutamiento de menores está dentro de los crímenes no amnistiables. O sea, la persona que la reclutó, si hace parte de las FARC o si alguien vio o supo y hace parte de las FARC, tiene que comparecer al tribunal, y si nosotros tenemos esa información, pues vamos a trabajar hasta saber qué pasó. Muchas gracias. Otra cosa, le vamos a dar después las listas hay más de 20 ONGs nacionales e internacionales que están enfocadas en el tema de los menores que fueron reclutados y que van a tener una lupa sobre estos casos. Entonces, mi recomendación, claro, hay que hablar con el gobierno, pero hay que intentar por muchos sitios. Entonces vamos, ahorita conversamos y le damos la información. Muy bien, doctor, nos escriben de alguna de nuestras regionales y nos preguntan lo siguiente, no sin antes aclarar esta persona que está de acuerdo con el sí. Pregunta, ¿el partido político que cree las FARC se puede unir en futuro
con un partido como el del Polo Democrático? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, se tiene un promedio de 14.000 hombres en las FARC. En la reunión de las FARC del fin de semana se habló de 10.000 a 11.000 hombres. ¿Es posible que las armas y esos 4.000 hombres se estén uniendo al ELN? Sobre lo primero, si las FARC, si gana el sí, las FARC arman un partido político, dentro de las nuevas reglas de juego que va a haber, ellos podrán hacer alianzas o unirse con cualquier partido o movimiento que quieran, y eso será una decisión política de ellos. Si eso va a pasar o no, pues yo no, realmente no conozco bien qué está pensando el Polo ni qué están pensando las FARC. Pero uno pensaría que si ellos son astutos políticamente tienen que hacer tres cosas. Tienen que urbanizarse más, modernizar su discurso y ser más humildes. Eso le va a permitir hacer alianzas. A la gente le sabe a cacho esa arrogancia de las FARC. Mientras sean así de arrogantes, van a tener el nivel de aceptación que tienen, que es del 3%. Vamos a mirar a ver qué pasa con eso. Sobre lo segundo, nosotros no sabemos realmente cuántos milicianos tienen las FARC. Hay un dato aproximado de cuántas personas hay armadas, pero no sabemos cuántos milicianos hay. Entonces el número total de guerrilleros que se van a entregar pueden ser 10.000, 15.000, 20.000, realmente no sabemos. Y otra cosa que es bien importante aclarar, hay un compromiso de las FARC de entregar todas las armas, pero además de entregar el material inestable, que son los artefactos de guerra. Vamos a ser claros, en ningún proceso de paz del mundo negociado se han entregado la totalidad de los guerrilleros. Y en ningún proceso de paz del mundo los guerrilleros han entregado todas las armas. Aquí no podemos, digamos, tratar de engañar a la gente. Esto es bueno, pero no es perfecto. Entonces, aquí lo que hay que asumir es que ellos, o algunos de ellos, van a encaletar algunas armas y las van a dejar por ahí, para después, o que eso entre al tráfico de armas, en fin, esto no soluciona todos los problemas. Puede que estemos solucionando el 80% del problema, o el 90%, no sé. Pero garantizar que ninguna arma va a quedar escondida, el gobierno no está en capacidad de garantizar eso. La mayoría sí, pero todas pues no. Bueno, gracias. Es básicamente siguiendo con el tema de, estuve leyendo y no todos los frentes guerrilleros estaban de acuerdo con el proceso. ¿Qué pasa si no todos los frentes se entregan? Y cuando estaba viendo la distribución de los que no estaban de acuerdo, estaban obviamente en aquellas zonas donde tiene una influencia importante el narcotráfico. Esos grupos que no se van a aliar al proceso, ¿van a seguir siendo reconocidos como grupo guerrillero? No. Si firmamos el acuerdo el 26 y esto se refrenda el 2, los miembros de las FARC que no entren con sus frentes a las zonas de concentración hacen parte de la delincuencia común en ese momento. El que no esté en ese listado es delincuente común. Y sobre el tema del ELN que usted dijo antes, porque hay una relación entre las dos preguntas. Los que se queden por fuera, pues es posible que se vayan a las BACRIM, y yo creo que es menos probable que se vayan al ELN, a no ser que estemos hablando de los frentes del ELN que están en el narcotráfico. De resto es distinto, son organizaciones distintas, con perfiles distintos. Yo no veo un guerrillero de base de las FARC yéndose automáticamente al ELN. Sí veo a un mando medio de las FARC que decide no entrar en el proceso por razones de narcotráfico, haciendo alianzas con quien sea. Muy bien, gracias, doctor. Nos acompaña un estudiante de la Universidad de Externado, estudiante de comunicación, a que le queremos dar la palabra. Buenos días. Yo quisiera saber, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué posición tiene usted frente al apoyo del CIP por parte de las AUC? Y la otra es sobre la reforma tributaria, que sabemos que viene la reforma tributaria y quiero saber si es cierto que está dirigida al posconflicto o qué papel juega la reforma, y si las clases medias y medias altas es verdad que seremos las más afectadas. Sobre el apoyo del sí o del no por parte de algunas personas de las AUC no tengo ninguna opinión. Pueden pensar lo que quieran. ¿Sí? No sé qué estarán tratando
de hacer o de influir, pero la pregunta que yo me haría es, ¿qué es lo que están tratando de lograr con eso? ¿Sí? Pero no tengo ninguna opinión en particular. Y sobre el tema de reforma tributaria, nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese sentido. Yo creo que Colombia necesita una reforma tributaria para hacer varias cosas. Corregir las inequidades verticales, es decir, a través de los diferentes niveles de patrimonio e ingresos, que son enormes. Corregir las inequidades horizontales, inequidades que existen en grupos de personas que tienen patrimonio e ingresos similares, las reglas de juego no son iguales. Revisar a profundidad las exenciones, porque ahí también hay unas grandes inequidades y disparidades. Aumentar la base tributaria, hay muy pocos colombianos que pagamos impuestos, y los que pagamos impuestos son los que somos empleados, que tenemos un trabajo formal, y estamos pagando en proporción una carga mayor a otros ciudadanos que están en la informalidad o tienen mecanismos para eludir. Entonces aquí hay nuevamente, si queremos nivelar la cancha y lograr que Colombia sea equitativa, necesitamos nivelar la cancha en temas de impuestos. No puede ser que unos paguemos mucho y otros no paguen nada, o que unos paguemos mucho o poco y otros no paguen nada. Aquí tenemos todos que empezar a pagar algo más razonable, y en la medida en que todos pagamos, pues pagaremos proporcionalmente menos, y eso es algo que es más equitativo, pero es un tema que no tiene nada que ver con el trabajo nuestro. A propósito del tema económico, nos preguntan cuáles son los principales intereses económicos que están en contra del proceso de paz. Yo creo que es posible que haya personas que tienen grandes extensiones de tierra en algunas regiones de Colombia, que le apostaron a la valorización de esas tierras, que tienen esas tierras declaradas por valores muy bajitos, y que están esperando que esas tierras se valoricen para venderlas sin declarar realmente los valores de venta y sin pagar impuestos. Es posible que haya unos intereses económicos a los que no les conviene este acuerdo, porque con este acuerdo van a tener que empezar a subir los niveles de declaración de esos predios, empezar a pagar impuestos prediales y apostarle a poner las piedras a producir y a trabajarlas en vez de que esas tierras estén ahí engordándose. Es posible, pero es posible que algunas de las personas que tienen inclusive las tierras en esa condición prefieran que llegue la inversión, que modernizamos el campo colombiano y que vean ahí oportunidades. Yo no podría decir que por el hecho de estar en esta situación están en contra o a favor de los acuerdos. Muy claro, doctor. Nos preguntan también que respecto de cuando usted hacía referencia al tema de la cosecha que recoge un campesino de yuca y debe caminar 8 horas hasta llevarla a un sitio de acopio, ¿cómo va a garantizar el gobierno que efectivamente esa persona ya no tenga que caminar esas 8 horas? Aquí no podemos garantizar nada, y en eso hay que ser claros. Aquí lo que vamos a hacer es una cantidad de esfuerzos para que las cosas mejoren. ¿Cuáles son esos esfuerzos en relación a ese ejemplo? Vamos a conectar los puntos de Colombia. ¿Cuál es el drama de un productor de cebolla en Boyacá? Tiene que llevar la cosecha al pueblo, y en el pueblo hay un intermediario, que es el que le compra a todos los campesinos para traer esa cosecha a Corabastos. La cebolla viene a Corabastos, luego sale de Corabastos y vuelve a Boyacá, para que la esposa de ese campesino la compre en el supermercado 6 veces más cara. Entonces aquí lo que tenemos es que entender dónde están los márgenes para desintermediar a los especuladores y para que los márgenes que tenga el campesino sean razonables. ¿Cómo se hace eso? Conectando los centros de producción con los mercados y dándole apoyo al campesino en asistencia técnica, pero también creando unos canales de comercialización, y eso está en el acuerdo. Vamos a tener unas garantías de compra por parte del Estado para los campesinos que están haciendo el tránsito. ¿Por qué?
Porque hay unas zonas del país donde lo que debemos hacer son cultivos permanentes. Los cultivos permanentes toman años en madurar, pueden ser 3, 4, 5 o 6 años. Mientras esos cultivos permanentes se siembran y hay que invertir, los campesinos no reciben ingresos. Entonces, mientras eso sucede, hay que mezclarlos con cultivos transitorios, que son cultivos de corto plazo. Para que podamos hacer la combinación de las dos cosas, hay que garantizarle a esos campesinos compras. Y lo que dice el acuerdo es que los campesinos que hagan ese tránsito tienen sus compras garantizadas por parte del Estado, siempre y cuando estén en el programa de sustitución hacia los cultivos permanentes y por periodos de tiempo limitados. Muy bien, gracias. Tenemos más preguntas. Vamos a tener 10 minutos más de preguntas para cerrar, agradeciéndole al doctor Per su paciencia. En el tema de la financiación, quiero saber el monto de dónde van a provenir los recursos para financiar el posconflicto, y algunos gobiernos ya han ofrecido algunos montos para colaborar ahí. ¿Quién va a hacer esa administración y veeduría para que esos recursos vayan a la destinación que se tiene? Entonces usted está haciendo una pregunta técnica, pero detrás de esa pregunta técnica hay una gran preocupación, que es el tema de la corrupción. Entonces hablemos de las dos cosas. Primero de lo técnico, que es lo menos importante, pero es importante. Hay una consejería presidencial en la cabeza de Rafael Pardo, que va a coordinar todo lo relacionado con el posconflicto. Está coordinando las entidades como el Ministerio de Agricultura y otras entidades en ese sentido. Mire, lo que está escrito en este acuerdo es una parte muy pequeña de la agenda del Estado y de la agenda del gobierno. Realmente es un tema pequeño, es lo rural, unas reformas al sistema político, el tema del narcotráfico y la administración de un sistema de justicia. Todo el resto de temas que hacen parte de la agenda del gobierno no están ahí. Cuando nosotros hicimos un análisis hace unos meses acerca de cuánto puede costar esto, vimos que por ahí el 65% de los recursos pueden provenir de programas que ya existen y que se reenfocan. Es claro que no hay plata ahorita para todo y que vamos a tener que hacer esto mucho más despacio a como pensamos hace 3 años que lo íbamos a hacer. Yo creo que el problema no es de plata. Yo creo que hay que buscar unos mecanismos para que esos 1.300 millones de dólares que ya están garantizados de cooperación internacional, literalmente lo voy a decir, no entren en los flujos de caja de las instituciones públicas. Tenemos que garantizar eso, porque si entran en ese flujo de caja, ahí se va a perder mucha plata. ¿Y quién va a vigilar eso? Mire la gran oportunidad que hay. ¿Qué dicen los acuerdos? Los ciudadanos, las organizaciones, los movimientos sociales, los empresarios, tienen 3 oportunidades concretas en la implementación de estos acuerdos. Pueden participar en el diseño. ¿Qué vamos a hacer? Pueden participar en la ejecución. Yo quiero hacerlo y me aseguro de que se haga bien. Y pueden participar en la veeduría. No lo diseño, no lo ejecuto, pero tengo una lupa asegurándome que los recursos funcionan. Pero la música detrás de sus palabras es: esto huele feo, esto huele mal, esto está corrupto. Yo creo que es una preocupación que tenemos todos los colombianos. Yo les voy a decir una cosa: si yo hubiera tenido la oportunidad de hacer un pacto, un acuerdo eficaz para acabar con la corrupción, en lugar de firmar el acuerdo de paz con las FARC, y hubiera tenido que escoger, hubiera escogido hacer un pacto para acabar con la corrupción. Porque sin corrupción hay inversión social, le llega la plata a la gente, no tenemos a los jóvenes pensando qué van a hacer y tenemos un país distinto. Entonces la gran oportunidad de este acuerdo es cambiar las prácticas políticas para renovar a las personas que hacen parte de la administración pública. Tenemos un país donde 7 u 8 de cada ciudadanos no creen en lo público. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo le voy a decir una cosa: si nosotros nos quedamos esperando
a que sean los gobiernos los que solucionen las cosas, esto no va a mejorar mucho. Porque mire lo que va a pasar. Asumemos que los acuerdos se van a implementar. Aquí va a haber unas grandes expectativas de cambio, pero los acuerdos son solamente una parte muy pequeña de la agenda del país. Sin el distractor del conflicto, y ese es el principal beneficio del acuerdo, sin el distractor del conflicto, que ha estado en el centro de la atención de todos durante tantos años, nosotros vamos a tener que mirarnos al espejo como sociedad y reconocer esos problemas muy profundos que no hemos resuelto. No tenemos un sistema de justicia que funcione. La economía es informal y plagada de ilegalidad, plagada de inequidades. Y tenemos un sector público que carece de legitimidad y eficacia. Y esos son los temas que hay que resolver. Y sin el distractor del conflicto armado interno, lo que nosotros podemos hacer es enfocarnos como ciudadanos en esa tarea. Entonces aquí el trabajo de implementación no es exclusivamente para el gobierno. Yo creo que aquí lo que hace una nueva oportunidad de ejercer la ciudadanía desde otro aspecto y meternos en lo público no necesariamente lo político, pero si hay un mensaje que yo quiero dejar es, si nosotros queremos transformar este país, lo que hemos hecho hasta ahorita no nos sirve para lo que viene. Con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz. Los empresarios tienen que cambiar su perspectiva de cuál es la función social de una empresa. Los ciudadanos tenemos que dejar de ser egoístas y pensar únicamente en nuestros propios intereses y meternos en lo público. Tenemos que tallar al gobierno a que cumpla y ayudarle. Y tenemos que tallar a las FARC para que cumplan y ayudarles. Con independencia. Si nosotros no resolvemos el problema de la corrupción, vamos a seguir teniendo un país inequitativo. Y en un país inequitativo, hoy son las FARC, mañana serán otras BRACRIM, el problema va a seguir. Tenemos que nivelar la cancha para que tengamos un país donde todos partamos de una base parecida. ¿Cómo hacemos eso? Con ciudadanía. Entonces, ¿usted dónde se va a meter? ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué lupa va a usar? ¿En qué programa va a participar? ¿En qué región o en qué programa de la lista donde están los acuerdos se va a meter usted a trabajar? Y esa es la pregunta que les dejo a todos. Doctor Per, ¿respondemos unas 2, 3 preguntas más? Un par de preguntas más y Ok. creo que salimos. Muy bien. 10 de la mañana. Sí. Son 2 preguntas. La primera es si ellos van a hacer política. Para hacer política se necesita plata. Toda la plata que han tenido ellos ha salido del narcotráfico y todo lo que hacían. ¿Cómo se van a financiar eso para hacer política los guerrilleros? La segunda es, si ahorita estamos viendo en la ciudad que cuando sacaron toda la gente del Bronx, se volvió insegura. Ahorita toda esa gente que no va a estar en el pacto que se haga, ¿cómo va a manejar el gobierno eso? Esas son las 2. Muy bien. Sobre la primera, las FARC no tienen un NIT, entonces ellos no tienen bienes a nombre de ellos, pero pues es claro que tienen que tener bienes a nombre de terceros, como familiares, amigos y cadenas de testaferrato. Nosotros estamos seguros y se ha comprobado que tienen tierra a nombre de amigos, familiares y testaferros, de exmiembros de las FARC, que cumplieron edad y se retiraron. Es muy posible que tengan caletas. Y sin lugar a dudas nosotros tenemos que seguir trabajando para encontrar fondos que tengan en entidades financieras en el exterior. Eso se ha hecho durante muchos años y nada de eso se ha encontrado. Es posible que lo que suceda es que esos fondos estén en países que no tienen el interés de cooperar con Colombia. Pero si algo tiene claro el fiscal, es que ese es un punto en el que hay que trabajar. Yo les voy a decir una cosa. En los acuerdos están que ellos tienen que decir la verdad, contar toda la información relevante de su organización, incluyendo las fuentes de financiamiento, y reparar a las víctimas. Si hay miembros de las FARC
que están pensando en la forma cínica en que se han expresado en estos días diciendo que son unas pobres viejecitas y que no tienen con qué reparar las víctimas, esa va a ser su propia trampa, porque les va a pasar lo mismo que les pasó a los paramilitares. Cuando los paramilitares se desmovilizaron tenían que reparar a las víctimas porque la ley de justicia y paz los obligaba. Yo me acuerdo que el alemán salió y dijo, no, es que yo aquí tengo una finquita donde puedo poner a trabajar a 1000 personas y esto es todo lo que tengo. ¿Y qué pasó? Llegó la unidad de justicia y paz de la Fiscalía con esa precariedad que tenía en ese momento y empezó a identificarles bienes. ¿Qué les pasó? A todos sin excepción. Creo que hay 2 excepciones. Salieron de justicia y paz. Yo me acuerdo, llegaba la evidencia. 14 fueron extraditados. Y los otros los sacamos de justicia y paz. Usted está mintiendo, señor. Se va. 40 años de cárcel. Y ahí están. Entonces, si los miembros de las FARC quieren hacer trampa, van a estar en una situación muy precaria, porque van a estar desarmados y van a estar en manos del Estado y de la justicia colombiana, que tiene muchísimos problemas, pero tenemos cómo defendernos. Entonces, una de las preocupaciones de la gente es que ellos financien las campañas políticas con esos dineros sucios que tienen. Es lo que han hecho durante los últimos 30 años. Y es lo que hacen también otras mafias y grupos en las regiones. Entonces, digamos, esa es la situación hoy. Lo que el acuerdo permite es empezar a reversar eso. Y lo que nosotros necesitamos es una reforma política y tenemos que hablar de cosas que son impopulares, como por ejemplo la financiación estatal de las campañas, las listas únicas al Congreso y cuáles son las reglas de juego para elegir y ser elegido en Colombia, porque esto se volvió una guerra de chequeras en lugar de una confrontación de ideas. Eso en cuanto a la financiación. Y el segundo punto suyo era el de ¿la qué? Ah, sí. Mire lo interesante. Usted dice, bueno, pero esas personas que salen de las FARC van a salir a delinquir. Entonces yo le pregunto, ¿qué están haciendo hoy? Están delinquiendo. ¿Dónde? En unas horas donde va a entrar la fuerza pública. Asumamos, ¿qué número quiere ponerle? ¿Qué porcentaje van a delinquir? ¿El 10, el 20, el 30? ¿Cómo? Los que no se unan al pacto, el 15%, el 20%. Listo. Hoy hay 100 delinquiendo en una región. Vamos a tener 15 o 20, 80 que ya no. Y la zona copada. ¿No es mejor? Y los que no cumplan, régimen común, justicia penal. Es mejor, no es perfecto, pero es mejor. Muy bien, muchas gracias. Finalizamos con la última pregunta. Doctor Per, hay un sector de la sociedad que está bastante preocupado por el tema de la identidad sexual y una supuesta inclusión de una agenda, digamos, pro diversidad sexual en los acuerdos de paz. Yo he leído el acuerdo y he encontrado algunos temas relacionados con eso que tienen que ver con inclusión, protección y participación. ¿Podría usted, por favor, decirnos qué es lo que dice realmente el acuerdo respecto al tema de diversidad sexual? Gracias. Muy bien. Muy importante. Las políticas públicas funcionan si son equitativas. Y eso lo que significa es que todos los grupos poblacionales tengan las mismas oportunidades. Cuando las políticas públicas no tienen el componente de equidad, hay grupos poblacionales que se quedan por fuera. Entonces, hay políticas públicas que pueden privilegiar a los hombres o a las mujeres. O hay políticas públicas que pueden darle cabida a los hombres y a las mujeres, pero dejar por fuera a otras minorías, como indígenas o negritudes. Entonces, partimos de la base de que quienes más han sufrido el conflicto en Colombia son las mujeres. Son las que han perdido a sus hijos, a sus esposos, tienen que asumir unas enormes responsabilidades. Las niñas que son reclutadas son sujetas de graves violaciones a los derechos humanos. Las mujeres, entonces, tienen que tener un tratamiento equitativo en todas las políticas, planes y programas que se deriven de este acuerdo. Por eso incluimos el concepto de equidad e incluimos el concepto de equidad de género. Y dentro del concepto de equidad de género, entendiendo que estamos en un país laico
incluimos otras minorías, cualquier sea la preferencia sexual de la persona. No podemos discriminar a nadie ni queremos discriminar a nadie. Y también incluimos el concepto de equidad para otras minorías como los indígenas y los afrocolombianos. No quedaron ahí incluidos los campesinos porque hay una pugna muy grande de si los campesinos son o no sujetos de derecho. La visión del gobierno es que ser campesino es una actividad, pero uno puede ser campesino siendo negro, siendo indígena, siendo blanco, siendo ojiazul, siendo hombre o siendo mujer. Entonces el tema del campesinado está, digamos, incluyendo cualquier ciudadano. Entonces lo que hay en los acuerdos es un tema equitativo para todas las poblaciones y todas las minorías. Pero el acuerdo no tiene nada, absolutamente nada sobre ideología de género, que es un tema muy distinto y muy distante al tema de equidad. Muy bien, doctor. Para finalizar, nuestro presidente quiere agradecerle su presencia aquí hoy. Doctor Fran, primero que todo, Positiva es privilegiada de tener a un actor del proceso mismo de negociación y queremos darle ese sentido de agradecimiento. Decirle que Positiva, compañía de seguros, es una empresa adscrita al Ministerio de Hacienda y esta organización tiene algo muy importante y es un vehículo de inclusión financiera y es un vehículo de inclusión social. Y decirle que nosotros tenemos en este momento casi 6 millones de personas aseguradas en el país, de las cuales en el ramo de riesgos laborales tenemos 3.200.000 personas aseguradas. De esas 3.200.000 personas aseguradas, tenemos 145.000 microempresas, 227.000 empresas unipersonales y algo muy importante que ahora nosotros vemos dentro de todo este mismo proceso. Los erradicadores de cultivos ilícitos están aquí asegurados. Los erradicadores de minas antipersonales, que no los quieren otras aseguradoras, están aquí asegurados. Las empleadas del servicio doméstico, el 87% de las empleadas del servicio doméstico están con nosotros. Ahora estamos incursionando en una serie de microseguros para la población rural y queremos realmente llegarle con soluciones a esas poblaciones. De tal forma que nosotros como compañía, como servidores públicos, tenemos un papel protagónico dentro de todo este proceso. Y queremos ser y dar soluciones, y podemos dar soluciones. En ese sentido, cuando nosotros vemos la situación antes y después de la firma del acuerdo de paz, quiero decirle, en estos momentos tenemos un gerente de la sucursal Putumayo. Nosotros tenemos presencia en todos los departamentos del país tenemos sucursales. Y me decía el gerente de la sucursal Putumayo, doctor, en este momento, con todo este proceso de paz, allá en el Putumayo vemos personas que antes, hacía por lo menos 15, 20 años, habían dejado su parcela y ya están llegando. Hay personas que se sientan y se toman una gaseosa, se toman una cerveza, pueden andar a las 10, 11, 12 de la noche, situación que anteriormente no lo podían hacer. Entonces la sensación ya de libertad, de seguridad, ha cambiado. Otras situaciones en las cuales también a nosotros nos afecta como compañía y como personas que somos responsables del aseguramiento de los ciudadanos colombianos es lo referente a la violencia. Doctor Framper, a nosotros nos ha disminuido la siniestralidad, o sea, las muertes de las personas por violencia. Anteriormente teníamos sectores económicos como por ejemplo transporte, construcción, minería, en los cuales las personas fallecían, pero eran por violencia, porque no pagaban las vacunas,
porque no hacían parte igualmente de estos grupos insurgentes. Nosotros nos hemos visto beneficiados en este transcurso del año en la disminución de la siniestralidad por cuenta de la violencia. Entonces, creo que estamos en un escenario en el cual ya hemos vivido todo un proceso en el cual las personas y los ciudadanos venimos de una situación que ha sido palpable y muchas personas igualmente lo han vivido, sobre todo a nivel rural. Creo que es importante y con este espacio que hemos tenido y que somos privilegiados de tenerlos aquí, realmente de ser muy conscientes de cuál es la adecuada ruta. Y la adecuada ruta es igualmente buscar ese espacio para que se consolide la paz y para que este país pueda seguir creciendo de la forma en que lo necesita y que realmente como tal nuestro país sea cada vez más competitivo, más incluyente y de esta misma forma generar una mayor estabilidad económica, que a todos nos sirve. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias otra vez por la invitación. El objetivo de esta sesión era sobre todo suministrar información. Les pido disculpas si me sesgué en algún momento. Lo importante, o en muchos momentos, yo creo que lo importante es que tengamos mayor información y que cada cual salga a votar. Voten por el sí o voten por el no. En Colombia no hay buenos y malos. En Colombia los únicos enemigos de la paz han sido las FARC, el ELN y la Albacrim. El resto somos todos colombianos de bien y tenemos todo el derecho y la tranquilidad de votar como nosotros queramos. Lo importante es participar y después del 2 de octubre ojalá dejemos estas divisiones tan innecesarias y los invitaría a que en estas semanas o en estos pocos días que quedan, si las conversaciones en sus familias o con sus amigos alrededor de este tema se están volviendo difíciles, reflexionemos porque no vale la pena estar uno distanciado de familiares y amigos por temas que son absolutamente políticos. La familia y las amistades siempre tienen que estar por encima de estos temas, más aún. Es cuando uno tiene que reflexionar sobre temas tan importantes que necesita gente de confianza, y esos son la familia y los amigos. Entonces, entendamos que nadie es dueño de la verdad, aquí no se trata de estar en lo correcto, hay que respetar todas las opiniones y promover la participación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Frank, por su... Levantamos de esta manera esta charla. A todos muchísimas gracias. Recuerden que el acuerdo lo pueden ustedes consultar en nuestra intranet para que podamos próximamente votar a conciencia.